Dios bendiga a todos mis hermanos, los que nos están viendo por medio del internet. Ya ven, mis hermanos, que pues aquí estamos, Señor, aquí estamos para servir al Señor, ¿verdad? Y pues predicando su palabra, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a estar predicando ahora, mis hermanos, un título, se puede decir que medio raro, ¿verdad? Porque el título de la predicación de hoy se llama Cristianos anémicos. Cristianos anémicos. Se oye quizás medio raro, pero quédense conmigo en esta predicación, no se salgan del canal, ¿verdad? Y van a entender por qué de este título, Cristianos anémicos, ¿verdad? Porque anda la anemia, pero bien fuerte en las iglesias, ¿verdad? Pero vamos a ver, mis hermanos, ¿verdad? Si es necesario que venga el doctor a atender en las iglesias a los cristianos anémicos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están bendecidos en este día? ¿Cuántos son adoradores? Ahí nadie tiene que decir que no, porque hay de nosotros y decimos, no, pues yo no soy un adorador, porque la Biblia dice que Él viene a buscar adoradores en espíritu y en verdad, mis hermanos. Así que, mis hermanos, yo te pido a los que están siguiendo por medio del internet que no cambien de canal y que miren, ¿verdad? Para que sepan el porqué de este título de cristianos anémicos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, voy a leer esto que les voy a leer, ¿verdad? Para entender más la predicación, vamos a entender un poco lo literal, ¿verdad? Dice, una alimentación, ¿verdad? Hablando de la anemia, dice, una alimentación deficiente en hierro, ácido fólico, folato o vitamina B12 puede impedirle al cuerpo producir suficientes glóbulos rojos. El cuerpo también necesita cantidades pequeñas de vitamina C, riboflavina y cobre para producir glóbulos rojos. Las enfermedades que dificultan la absorción de nutrientes también pueden impedir al cuerpo que produzca suficientes glóbulos rojos. Tenemos que entender la definición, mis hermanos, de lo que vamos a predicar. Por eso es que traigo esta información aquí. Ahora dirán, pues está leyendo, no sabe lo que está leyendo. La palabra folato quiere decir ácido, que es un ácido en una vitamina B. O sea, folato quiere decir ácido en forma de una vitamina B necesaria para el crecimiento apropiado para las células, claro, de tu cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos, ¿verdad? Que nosotros, mis hermanos, necesitamos, ¿verdad? Ciertas vitaminas, ciertos minerales para el cuerpo, ¿verdad? Para que no nos enfermemos de diferentes enfermedades, entre una de ellas de la que estamos hablando, de la anemia. ¿Saben que la gente se enferma de la anemia por déficits de comer ciertas comidas, y esa falta de hierro, falta de cobre, falta de zinc, ¿verdad? Y se enferma el cuerpo y se empieza a deteriorarse, mis hermanos. Y luego, mis hermanos, entra el problema que no queremos que entre y empieza a faltar la sangre en el cuerpo, se empieza a secar la sangre y la gente va muriendo poco a poco por falta de comer los nutrientes que tienen que comer, mis hermanos. Entonces es muy importante que nosotros, mis hermanos, ¿verdad?, nos nutramos. Entonces, como les dije, ¿verdad?, también aquí tenemos que dice folato. Folato dice ácido para la formación de los glóbulos rojos sanguíneos. Ok, a veces el término literal de cómo una persona, para que no se enferme, tiene que tomar ciertas vitaminas y tiene que comer bastante hierro, bastante calcio, los minerales que le pida el cuerpo, de acuerdo, ¿verdad?, a los gramos que le pida o a las onzas. No sobrepasarse. Ahora, no estoy predicando, mis hermanos, ¿verdad?, sobre medicina, ni estoy intentando hacerlo, sino que lo que estoy haciendo, dando esa introducción para que entendamos los términos espirituales.
derivándolos ya sea de lo literal o derivándolo de lo espiritual a lo literal. Ahora, mis hermanos, el cristiano, mis hermanos, el cristiano que no va a la iglesia, el cristiano que no ora, el cristiano que no adora, entra en una anemia espiritual. Entra en una anemia espiritual donde el espíritu, mis hermanos, se empieza a acongojar, se empieza a entristecer por falta de que esa persona ya dejó de nutrirse. Dejó de nutrirse, ¿sí me entienden? Dejó de nutrirse de lo espiritual. Dejó de nutrirse de su hacedor. Porque este cuerpo, así como debe estar conectado con la naturaleza, para que este cuerpo se nutra, también se tiene que nutrir el cuerpo espiritual, mis hermanos, para que se nutra el espíritu. Porque han de saber, mis hermanos, que viene la primera muerte del cuerpo. Viene la primera muerte. La Biblia habla de la primera muerte y de la segunda muerte. Entonces la primera muerte, mis hermanos, ¿verdad?, es la material, el cuerpo que se ve ahorita y que va a ir al polvo. Pero la segunda muerte es donde ya va a ser lanzado todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida. Y la segunda muerte, ¿verdad?, habla de que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Ahora, lo que estamos hablando aquí, mi hermano, que nosotros tenemos que nutrir al espíritu. Así como tú, si tú vas al doctor, el doctor te dice, ¿sabes qué? Estás en un déficit de calcio, o estás en un déficit de zinc. Por eso estás enfermo de la próstata, porque estás en un déficit de zinc. O ¿sabes qué? Tienes enfermedades en los huesos porque tienes un déficit de calcio, etcétera, etcétera. Pues así mismo en lo espiritual. Si tú no vas con el doctor de doctores llamado Jesús de Nazaret, entonces, mi hermano, si no vas tú con el Consolador llamado Espíritu Santo, si nosotros no buscamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de oración, que en pocas palabras nos tenemos que apartar, nos tenemos que santificar ante Dios, buscarlo diariamente para no entrar, mis hermanos, en una gravedad en que el espíritu humano entre en tristeza, en que el espíritu humano entre en una anemia. Porque entonces es peligroso que el espíritu tuyo, humano, no el Espíritu Santo, el espíritu humano se enferme y entre en una congoja, en una tristeza. Por eso es cuando dice el rey David, Señor, le dice, un espíritu triste y ¿qué? ¿Ah? Triste y humillado, no. Triste y humillado, ¿no qué? No contenderá. Dice, no lo desecharás, oh Señor. Porque el Señor no quiere vernos a nosotros acongojados. No quiere ver nuestro espíritu triste, porque el Señor sabe que entra en una deficiencia al espíritu. ¿Sí me entienden? Y es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque entonces, cuando se llega el momento del juicio, el Señor va a tener que tomarte y mandarte al lago de fuego y a la segunda muerte por esa deficiencia. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo ya? Amén. Por eso es muy importante que nosotros no permitamos que se enferme, mis hermanos, nuestro espíritu por una deficiencia llamada, ¿sí me entienden?, llamada oración, o por otra deficiencia llamada adoración, o por otra deficiencia llamada obediencia. Porque si nosotros entramos, mis hermanos, en esas áreas que no tenemos que entrar, nos vamos, mis hermanos, a enfermar. ¿Por qué? Porque vamos a tener falta de oración, y por falta de la oración, entramos en un déficit, y eso produce desobediencia y nos aleja de Dios. Por eso es que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es muy importante que nosotros, mis hermanos, tengamos cuidado. ¿Sí me entienden?
mucho cuidado y no vayamos a enfermar nuestro espíritu en déficit. Muchos dirán, ¿pero por qué dice enfermar? Quiero que entiendan el término espiritual. ¿Cuánta gente tú has visto, mis hermanos? Tristes. Y por mucho que quieras hacer, no lo puedes alegrar, no lo puedes contentar, porque su espíritu ya está enfermo. Y para que esa persona sane, he ahí que tiene que venir el doctor de doctores. Tiene que venir Jesús y traer lo que necesita para que deje de estar el espíritu enfermo. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice que Él despertó el espíritu de Julán y de Mangana? Porque estaban enfermos. Estaba enfermo el espíritu de ellos. Ya no encontraban el sabor a la vida. Ya no encontraban la sal a su carácter. Y así hay mucha gente. Ya no tiene carácter ni para hablar con sus hijos. Ya no tiene carácter ni para mucho menos para hablar con su esposa y sus compañeros de trabajo, porque está en un déficit de oración y de adoración. Y por causa de este déficit, las iglesias, mis hermanos, están enfermas. Están enfermas las iglesias. Las iglesias tienen que empezar a llamar al doctor. Los pastores tienen que empezar a meterse a un ayuno, los líderes junto con el pastor, y tienen que empezar, o sea, tenemos que empezar a llamar al doctor de doctores, que venga para que Él cure ese déficit en las iglesias. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros busquemos de Dios para que la iglesia no siga con esa anemia que tiene. No vaya a ser que llegue al punto de la iglesia donde entre que la sangre se le empieza a secar, mis hermanos, y va perdiendo la sangre y la iglesia muera. Sabemos por la escritura que eso nunca va a pasar, que la iglesia va a ser levantada, que la iglesia va a ser triunfante. Pero sí sabemos que muchos que van en el camino, muchos soldados que van en el camino, van a caer en el desierto. Por ese déficit va a caer y va a morir. Tenemos que tener cuidado que no seamos un soldado de esos que van en el desierto, mis hermanos, en el desierto, pero van solos, porque van con su orgullo. No aceptaron al pelotón, no aceptaron nada, quisieron ir solos. Tenemos que tener cuidado con los déficits, mis hermanos. Ahora vámonos a términos bíblicos para entender, mis hermanos. Vámonos a Amos 8:11. ¿Qué dije? Amos 8:11. ¿Están ahí? Amén. Ok. Voy a leer Amos 8:11 y vamos a ver que todo lo que he hablado yo, que acabé de hablar, mis hermanos, por la gracia de Dios, ¿verdad? Todo tiene Biblia y el respaldo de las santas escrituras de Dios. Y dice así, mis hermanos: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y dice el 12: e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. O sea, mis hermanos, que la hambre, es muy necesario que nosotros tengamos esa hambre de Dios. Esa hambre de Dios, mis hermanos, nos va a ayudar a que el Espíritu dentro de nosotros esté sumamente saludable. Porque si el Espíritu está saludable, va a reflejar un buen carácter a los que le rodean. Si tu espíritu está saludable, mi hermano, tu mirada va a ser limpia. Si tu espíritu, mi hermano, está saludable, tu espíritu va a querer más y más del Señor, porque tiene hambre de Dios y quiere seguir siendo saciado todos los días. Así que, mis hermanos, pongamos atención a lo que Dios nos está hablando. No vaya a ser que nos encontremos enfermos de una anemia espiritual. Y miramos, mis hermanos, Salmos 4:1. Váyanse a Salmos 4:1. Salmos 4:1.
Gloria a Dios. Y en Salmos 4.1 nos dice la palabra a nosotros, mis hermanos, de esta manera. Vamos a leer del 4.1 al 5. Dice así, mis hermanos. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis a mi honra en infamia? Amaréis más la vanidad y buscaréis la mentira. Y dice el 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? El Señor quiere, mis hermanos, que nosotros, aún en nuestra cama, alimentemos nuestro espíritu. Aún en el silencio, alimentemos nuestro espíritu, mis hermanos, para que nuestro espíritu no esté enfermo. Para cuando venga el Señor, mis hermanos, nos encuentre sanos. Porque Él, mis hermanos, nos dio la medicina a nosotros. Nos dio la medicina a todos. Porque nos habían envenenado el espíritu, nos habían envenenado el alma. A ver, ¿quién cree que nos envenenó el espíritu? ¿Cuándo nos lo envenenó? Satanás nos envenenó el espíritu, mis hermanos, cuando él vino y introdujo su mentira y sembró esa discordia, mis hermanos, en Adán y Eva. Y de ahí creció y creció, como todos sabemos la historia. Y Dios tuvo que mandar un diluvio, mis hermanos, porque los espíritus ya estaban enfermos. Por eso el Señor dijo que Él no iba a contender más con aquellas gentes de aquel tiempo, porque ciertamente dijo: son carne. Y iba a raer de la tierra a todo ser viviente de aquel tiempo, excepto a 8 personas y a los animales que fueron salvos. Pero todos los demás ya estaban enfermos, mis hermanos, ya estaban llenos de anemia, se hicieron cancerosos, mi hermano, ya no podían estar más en la presencia de Dios. Y mis hermanos, por eso es que mi Señor se preocupó. Hubo aquel diluvio que Él mismo mandó porque era necesario. Si el Señor no manda ese diluvio, mis hermanos, todo se contamina. Se contaminan aquellos 8 que se salvaron. Y si se contaminan esos 8, mis hermanos, se acaba y se extingue la raza humana. ¿Por qué? Porque nos íbamos a matar uno al otro. Ya estaban llenos de cáncer, de anemia. ¿Sí me entienden? Por eso fue necesario, cuando el Señor salva a aquellos 8, mis hermanos, se vuelven a enfermar. Empieza la anemia y que acaba con cáncer, mis hermanos. Y otra vez, el Señor, para que se cumpla su profecía, mis hermanos, el Señor manda a su Hijo amado para que nos limpie de toda anemia, para que nos limpie de todo pecado y nos quite ese cáncer. Para cuando Él venga por nosotros, nos encuentre limpios, sanos, y podamos habitar donde Él esté. Porque Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo no os hubiera dicho. Entonces, mis hermanos, para que nosotros estemos en el lugar que tenemos que estar, no tenemos que tener nada de contaminación. Tu espíritu no debe estar contaminado, ni tu alma, ni tu cuerpo. Por eso es que el Señor nos promete en su palabra que Él nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Pero no todos van a ser transformados, porque aquellos que estén enfermos de anemia, que se olviden. Pero si tú te encuentras enfermo ahorita, hay chance, todavía no viene el rato, todavía no te mueres. Tienes tiempo tú de decirle a Dios que te cure, que te quite esa lepra, que te quite esa anemia, para que tú estés con Él todos los días de tu vida. Qué bonito, ¿va? Mis hermanos, entonces vamos a leer Mateo 5:6.
Y en Mateo 5:6, mis hermanos, vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 5:6 dice, mis hermanos, dice, ¿están ahí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tenemos hambre, mis hermanos? Fíjense qué hermoso es esto. Tener hambre de ser personas de justicia, personas de bien. Tener hambre de que tú despiertas, mis hermanos, y dices, me voy a portar bien. Gracias, Señor, por este día más. Me voy a portar bien con mis compañeros, con mis vecinos, con mi esposa, con mis hijos. ¿Verdad? Me voy a portar bien. Porque tú quieres estar bien delante de Dios. ¿Verdad? Pero también, tanto los hijos como la esposa se tienen que preocupar, igual que el papá, de decir, me voy a portar bien con mi esposo, me voy a portar bien con mis hijos. Y los hijos tienen que decir lo mismo. Gracias, Señor, por este día más. Me voy a portar bien con mi padre, con mi madre, con todos. Porque cuando tú vengas, Señor, yo no quiero que me dejes aquí porque estoy enfermo. Yo quiero irme contigo. Por eso la palabra de Dios dice, mis hermanos, que cuando Él venga, no nos retiremos de Él avergonzados. Que nos halle, mis hermanos, aquí en la tierra sanos. Pero cuando Él venga y si nos haya llenos de lepra, nosotros mismos nos vamos a retirar. Una tipología de cuando una persona en los tiempos de Jesús, una persona que tenía lepra, y él se conocía rápido por su manera como andaba vestida, y cuando él andaba entre la gente, un leproso o leprosa decían, empezaban a decir, inmundo, 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 y con aquella vergüenza se retiraban de los que estaban sanos. Pues en lo espiritual, en la venida del Señor, tú te vas a sentir inmundo, inmundo delante de su presencia, te vas a querer esconder, no vas a querer ni ver a Jesús. Muchos, dice la Biblia, que se van a querer esconder hasta debajo de las cuevas, debajo de las rocas. ¿Verdad que no queremos eso? Nosotros queremos cuando Él venga que nos encuentre un espíritu sano, que Él lo tome y nos transforme, mis hermanos, y por fin podamos ir al origen de en realidad somos. Nosotros somos del origen espiritual, del origen del Dios viviente, porque salimos de Él. ¿Ustedes creen que Dios, siendo un Dios eterno, va a hacernos a nosotros personas para que mueramos? No. Él quiso que nosotros fuéramos eternos y quiere, y ¿saben qué? Lo va a conseguir. Lo va a conseguir. Nomás está en que nosotros, mis hermanos, nos dejamos tocar por Él, lo obedezcamos y vivamos una vida pasible de acuerdo a su palabra. Pero ahorita, mis hermanos, las iglesias están llenas de anemia, están anémicas. Es tiempo de que nosotros los pastores nos preocupemos, mis hermanos. Es tiempo de que empecemos a gemir con gemido de llanto y decirle a Dios que todo lo puede, que sane la iglesia y que nos sane nosotros también. Y dice, mis hermanos, en Mateo 4:4, en la cual ya sabemos que es un versículo muy famoso que la mayoría de los cristianos no lo sabemos de memoria. Y en Mateo 4:4 dice, mis hermanos, de esta manera, ¿verdad? Pero vamos a leer el 3 para entender ¿verdad? Un poco más. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, te han tentado personas que no son cristianas, aldrede vienen a ti y te dicen, como ellos, como en forma de diablos, usados por Satanás, y te dicen, cristianito, vámonos a echar unas chelas para que vea lo que es bueno. Cristiano, vámonos al baile, vámonos con unas viejas para que vea lo que es bueno. Quédense tanto tiempo ahí con esos cristianitos. Ese es Satanás hablando. Satanás ya está enfermo de cáncer, ¿sí sabían? Satanás ya está enfermo. Satanás, cuando él pecó, mis hermanos,
Cuando él pecó, escuchen, cuando él pecó en el cielo, cuando se rebeló contra Dios, él, antes de eso él era un espíritu sano. Pero cuando él pecó, se enfermó de anemia. Se enfermó de anemia. Entró en una deficiencia que enfermó tanto que Dios le tuvo que sacar fuego. Ahí dice la Biblia que le sacó fuego. Entonces le sacó fuego, ¿verdad? El Señor le quitó su gracia a Satanás. Le quitó poder, le quitó el fuego. Y Satanás quedó muy enfermo, mis hermanos. Y como quedó muy enfermo, a los que se arrimaba los contaminaba. Y dice la Biblia que contaminó la tercera parte de los ángeles de Dios. Y todos los que contaminó están enfermos junto con él. Oigan, están enfermos de anemia. Pero resulta que como estamos en los últimos tiempos, Satanás ya ni siquiera tiene anemia, ya tiene cáncer, ya no tiene cura. Por eso es que el Señor lo va a agarrar y lo va a finalizar al lago de fuego. Ya no sirve Satanás. Él está frito. Pero tú y yo no estamos fritos, todavía sirvemos, todavía tenemos tiempo, mis hermanos, de pedir a Dios que nos quite esta anemia espiritual y que nos reconstruya espiritualmente para cuando Él venga nos encuentre sanos y nos lleve con Él. No vaya a ser que nos arroje al lago de fuego junto con Satanás, porque ya nos halle con cáncer cuando Él venga. Ahorita estás a tiempo porque tienes anemia. No estoy hablando, no estoy generalizando, sino decir que tienes anemia. Me estoy refiriendo a los que tienen anemia, los que están mal delante de Dios. Preocúpense y empiezan a pedirle a Dios que los sane, para que no sean lanzados al lago de fuego junto con Satanás. Porque cuando tú seas lanzado al lago de fuego junto con Satanás, es porque Dios ya te encontró con cáncer. Nada que hacer, al lago de fuego. Pero dice Jesús aquí bien claro, cuando le dijeron, cuando vino Satanás el tentador y le dijo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que no vamos a vivir nosotros de baile, de cerveza, de marihuana, de droga, de pelear, de portarnos mal, sino que vamos a vivir de la gracia de Dios, de las aventuranzas de Dios, de su bondad, de su amor. Vamos a sobrevivir la vida espiritual y se va a mantener de esa manera un espíritu sano dentro de ti. ¿Entiendes? Porque si tú te consideras, mi hermano, que estás enfermo de anemia, entonces, mi hermano, empieza a buscar al doctor. Y el doctor se llama Jesús de Nazaret. Empiézalo a buscar y dile que te dé la sanación. Pero tú ya sabes que tú tienes que corresponderle a Él, portándote bien. Y para que no vuelvas a enfermar, tú tienes que, mi hermano, ser un adorador y orador. Lo miramos bien claro en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 6. Y si seguimos más hasta el 13, miramos que el Señor llega y sana a un hombre. Y después se lo encuentra, unos días después se lo encuentra en el templo y le dice, y no peques más para que no te venga algo peor. Porque el Señor había visto a este hombre ya anémico espiritualmente, y el Señor le quita esa anemia espiritual. Y cuando se lo encuentra en el templo, hizo a entender, para que no te mande al lago de fuego y te encuentre lleno de cáncer. Yo sé que estoy predicando un poco profundo, mis hermanos, pero yo creo que ya voy a empezar a predicar profundo otra vez. Ya es tiempo, porque dejé de hacerlo un tiempo y otra vez ya voy a empezar. Así que, mis hermanos, tenemos que entender nosotros que nosotros tenemos que portarnos bien, para que no venga algo peor. Y ese algo peor es el cáncer espiritual ya terminal. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver, mis hermanos, San Juan 7:37 al 39. Váyanse a San Juan. San Juan 7,
37 al 39. Dice, ¿están ahí? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39 dice, esto digo del Espíritu que había, dice, esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que el Espíritu Santo está ahí. No hay razón para que estemos enfermos. No tenemos excusa. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Yo sé que en veces este cuerpo no quiere doblegarse, no quiere orar, no quiere adorar, no quiere obedecer a Dios, se pone rebelde. Pero tú tienes que pedirle ayuda al Consolador. Espíritu Santo, mira cómo estoy. Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, yo quiero ser un adorador, yo quiero ser un orador, yo quiero ser obediente, no quiero ser un rebelde. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. Acuérdate que en su palabra dice que Él levanta bandera. En pocas palabras, Él es un ganador y tú eres un ganador con el Espíritu Santo. Y dice, mis hermanos, en el mismo San Juan, capítulo 6, vamos a ir para atrás, capítulo 6, versículo 51. Gloria a Dios. En el versículo 51, mis hermanos, hasta el versículo 56 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En pocas palabras, mis hermanos, todo aquel que acepta a Cristo Jesús es como que se está comiendo la vida. Está comiendo, mis hermanos, la eternidad. ¿Por qué? Porque se está alimentando de aquel Dios todopoderoso, aquel Dios que todo lo puede, mis hermanos. Así es que es muy necesario, mis hermanos, que no solo de pan vamos a vivir, de pan a lo literal, sino que vamos a vivir de lo espiritual. Yo noto en mí mismo, mis hermanos, que si yo no oro un día, no leo la Biblia, no busco a Dios en todo el día, al siguiente día yo me siento como que traigo una rascazón, no del cuerpo, sino en lo espiritual. Como que traigo una rascazón que me quiere enfermar. Y digo, no, perdóname, Dios. Y empiezo a buscarlo. Y se va esa rascazón, se va esa preocupación. Y empiezo otra vez listo y sano delante de mi Dios. Ahora vamos a mirar, mis hermanos, Ezequiel. Vámonos con nuestro amigo Ezequiel, a ver. Y para eso, mis hermanos, vamos a ver Ezequiel, capítulo 3. Y ven que no es invento mío. Hay muchísimas citas que podía haberles dado, pero pues duraría aquí 5 horas, o más, o todo el día, dándole citas. De que en realidad, mis hermanos, si hay anemia espiritual. Pero ustedes no la tienen, ¿verdad? Ni yo, ¿verdad? No la tenemos. Y dice Ezequiel 3:1, dice, me dijo, hijo de hombre, vamos a leer hasta 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y llama a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Es la tecnología de cuando tú te vas a orar, que te dice tu pastor o un hermano, te dice, hermano, vamos a ayunar. Y te dice, ay, no traigo ganas. Ándale, hermano. Y lo animas y aquel hermano se va a ayunar contigo.
Y lo amargo es para ese hermano que dice, híjole, tenía una carne asada allá con un amigo. Uy, tenía una cita con mi novia. Y empieza con esa amargura. Dice, híjole, pero ya tengo que ir a este ayuno que ya me comprometí. Y va y entra en ese ayuno, pero y luego, cuando cae en su espíritu, que viene siendo el vientre aquí, ¿entienden esta tipología? Cae en el vientre, o sea, cae en el espíritu el ayuno, porque Dios lo aceptó, y ese hermano en ese momento va a sentir dulzura en todo su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Va a sentir una presencia dentro de él que lo está abrazando, una presencia hermosa, que se va a olvidar de la novia, se va a olvidar de la carne que lo invitaron a comer, se va a olvidar de todo lo que tenía pendiente, y nada más va a vivir el momento entre él y su creador. He ahí lo dulce. Aquí miramos cómo, mis hermanos, Ezequiel tomó aquel rollo, pero en la boca le cayó amargo. Por eso cuando aquel hermano invitó a aquel hermano al ayuno, era como amargo, sabor amargo, pero que lo hayan invitado. Pero por otro lado, aceptó. Pero cuando ya estaba en el ayuno, mis hermanos, y el Señor derrama en su presencia en él, y empieza a comer del Señor Jesús, empieza a comer de él, mis hermanos, en su vientre, o sea, en su espíritu, le cae en dulzura, le cae en gozo dulce. Por eso en su palabra dice que siempre estemos gozosos. Pero nosotros no entendemos la palabra. No la entendemos y nosotros no nos la comemos y no la ingerimos. Es como si te dice alguien, ay, esa sandía está bien buena, ¿verdad? Y tú dices, no, pues quién sabe, no la he probado. Aunque se vea bonita. Así en lo espiritual, hasta que tú, mi hermano, entras en esa presencia, entonces tú vas a decir a otra persona, oye, tenía razón, qué bonito sentir la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, la dulzura del Señor la empieza a sentir cuando uno empieza a obedecerle a través de la oración y a través de la adoración. Imagínate tú el gozo que sintió Ezequiel. Aquel gozo que sintió cuando empezó a sentir en su vientre aquella dulzura. Entonces Ezequiel ya estaba preparado para llevar palabra al pueblo de Israel. Ezequiel ya estaba listo aún para morir. Ezequiel ya estaba listo, fuera lo que le hicieran, burla lo que fuera, para servir a Dios. Así nosotros, mis hermanos, cuando tienes ese amor dentro de ti, a ti no te importa que te digan, otra vez vienes a dar lata, ya me enfadó ese cristiano. No, tú llegas gozoso, hermano, ¿cómo estás? Dios los bendiga. Otra vez viene, ya me dijo, oh, no se moleste, tú vienes gozoso. Y aunque a ti te pase algo, tú te sientes gozoso. ¿Por qué? Porque la dulzura, el Espíritu Santo está dentro de ti. Si te fijas tú, mis hermanos, esa dulzura es la que nos ayuda al cristiano a seguir adelante. Porque ¿cuántos cristianos, mis hermanos, no tenemos problemas? O hemos tenido problemas que en ese momento sientes que te traga la tierra del problema, o ya sea de la rabia. Pero empiezas a sentir una dulzura dentro de ti, más allá de su consciente. Dices, es el Señor. Y te empieza a suavizar el problema, te empieza a suavizar aquel pensamiento, y empiezas a sentir una dulzura hasta que te abraza completamente, y empiezas a sentir ese gozo que habla Dios. Por eso es que a Pablo, mis hermanos, cuando el Señor le dijo que ya era tiempo que se lo iba a llevar, y él empezó a anunciarlo y a decir, ya no vivo yo, si no, Cristo vive en mí. Él no se preocupó, porque ya su cuerpo se iba a ir a la tierra. ¿Verdad que no? Sino que aún cuando ya Pablo lo iban a decapitar, empezó a decir que había guardado la fe, que había ganado la batalla, que lo esperaba la corona de vida. Ya estaba listo, él iba gozoso, porque sí iba a tener un encuentro, aún un encuentro mejor que el que había tenido rumbo a Damasco.
Porque cuando iba, escúchenme, cuando iba cuando iba Pablo rumbo a Damasco, se encontró, mis hermanos, con una luz fuerte, que él cayó del caballo y quedó ciego. Ese fue un encuentro que le cambió la vida totalmente. Pero él sabía que cuando él fuera decapitado, iba a tener el encuentro de encuentros, iba a tener el encuentro final, porque por fin iba a poder ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por fin iba a tener ese encuentro, mis hermanos, con el Dios Todopoderoso. Por fin Pablo iba a saber lo que es vivir en una eternidad. Porque Pablo sabía lo que era vivir en hambres, en desvelos, en injurias, en golpes, en lo mucho, en lo poco. Pero Pablo no sabía, mis hermanos, lo que era vivir en la abundancia de una eternidad. Ahora, mientras que yo estoy hablando, Pablo está gozoso allá con el Señor, viviendo en una abundancia en la cual no tiene desvelos, no tiene preocupaciones, no tiene injurias, no pasa hambres, no nada, sino que Pablo está en la abundancia del Señor. Está aún preparado ya está preparado Pablo para la segunda fase. ¿Qué quiere decir? Muchos piensan que cuando ya se van de aquí, acabó su trabajo. Sí, Pablo dijo que había terminado, pero aquí acabó. Allá va a empezar otro trabajo con el Señor. Pero la diferencia de aquel, que es un trabajo que no congoja, es un trabajo diferente, mis hermanos, porque lo estás haciendo ya en tu nuevo cuerpo, en una preparación eterna. ¿Cuántos quieren estar en esa preparación eterna? Amén. ¿Cuántos quieren tener ese encuentro con el Dios Todopoderoso? Un día vamos a tener ese encuentro, mis hermanos, y cuando lo tengamos, mis hermanos, por fin vamos a conocer. Imagínate tú, conocer al que tu hacedor, conocer al que te hizo. Te vas a quedar, wow, es igualito a mí. O sea, con 5 dedos, con 2 pies, wow, es igualito a mí. Te vas a quedar, wow, qué hermoso, ¿verdad? Pero ese que te hizo no te va a hacer menos. Él te tiene preparado, dice la Biblia, que nos tiene preparados delicias delante de nosotros, delicias. Imagínate, no te vas a preocupar de nada. Vas a estar con el Dios Todopoderoso para siempre, para siempre, para siempre y por toda la eternidad. Una cosa que me voy a salir un poco de contexto, me voy a salir un poco de la predicación, ¿verdad? Y luego regresamos. Pero una cosa, mis hermanos, que a mí me gustaría, y sé que no se puede, ¿verdad? Pero se lo he pedido a Dios, aunque sé que es absurdo, pero yo le he dicho a Dios: Señor, dame chance un día, Señor, dame chance, aunque sea darle un patadón a Satanás. Pero no de una manera que yo me hinque y adore o que llore, no, que literalmente ya lo pueda ver al tú por tú y le diga: a ver, ahora sí, ¿te acuerdas cuando estaba en el cuerpo aquel que estaba enfermo? Me venías y me molestabas, ahora sí déjate venir, y que me da un patadón a medio rábano. Y yo le digo: Dios, Señor, dame chance, dale un patadón. Y yo sé que no más yo, muchos hemos de querer, ¿verdad? Pero ya se está del Señor, si Él le quiere conceder uno eso, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuántos quieren darle un patadón a Satanás? Levante la mano, sí, literalmente. ¿Tú no? ¿No quieres darle un patadón? ¿Tú? Bueno, Vicente y Paola y yo sí. ¿Tú, Juan? También Juan. Me he dado mucho la vida. No, y ahora, ¿pero quieres darla? Pero si yo siempre tengo años diciéndole a Dios: Señor, yo sé que no es bíblico, no está bien lo que estoy pidiendo, Señor, pero dame chance de darle un patadón, Señor, le digo, ¿verdad? Yo sé que ya se está riendo lo que estoy diciendo, pero pues para qué me importa. A lo mejor, si Dios me permite, se lo vamos a dar a Vicente. A lo mejor no, Paola. El patadón de ese demonio, ¿verdad? A todos mis hermanos, como les iba diciendo, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestra salud espiritual. Y si nos sentimos enfermos,
en nuestra salud espiritual, llamemos al doctor Jesús de Nazaret. Llamemos al Consolador, al Espíritu Santo. Llamemos al Padre, mis hermanos, y vivamos una vida de acuerdo a nuestro Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos.